Hola, mi nombre es Pablo Paulsen, soy el rector y fundador del Instituto de Ciencias en honor a Linus Pauling. Te quiero dar la bienvenida a este curso, al curso Quiero perder peso ahora, que es un curso que te va a ayudar a conseguir mediante este programa online eh, alcanzar, modificar, dominar los fundamentos de cómo el cuerpo humano se puede transformar en un cuerpo esbelto. Aprenderás a modificar tu estilo de vida para ser una persona muy sana. Y lo más importante es que aprenderás mediante 7 secretos que te quiero entregar en este curso, cómo realmente ser una persona delgada para siempre, pero por el camino más fácil. Lo que no quiere decir que tú no debas poner de tu parte, pero definitivamente, si vamos a buscar la salud, tenemos que hacerlo por el camino más fácil. Estos 7 secretos hay mucha gente que no los conoce, y por no conocerlos, sus esfuerzos no son en vano, pero sin duda, al apuntar todos los vectores en la misma dirección, se logra mucha más fuerza. Te cuento un poco acerca del Instituto ILPA, Instituto de Ciencias en honor a Linus Pauling. Nosotros somos especialistas en salud, en bienestar, y hacemos cursos, charlas, seminarios en vivo, tenemos revistas, tenemos muchas cosas eh, que lo que buscan es educar a la población, sobre todo con herramientas de aplicación, herramientas prácticas realmente, que no involucren un riesgo para la persona. Por eso es tan importante una salud natural. La salud natural le entrega herramientas a la gente para empoderarse de su vida, para empoderarse de su salud y poder tomar las riendas de lo que está pasando en su vida. Particularmente en este curso, en este programa, tú lo vas a hacer específicamente en el tema de controlar el peso. Simultáneamente vas a controlar muchísimas cosas. Bueno, entrando un poco más en el tema. Actualmente hay una tendencia al alza en la obesidad y también en el sobrepeso, por supuesto. Imagina que en los países occidentales, por ejemplo como en Estados Unidos, que ustedes saben que los norteamericanos miden todo, miden incluso hasta por qué las hormigas mueven la antena. Entonces, ellos cuantifican muchísimo más que otros países todos los datos y las cosas que suceden en su país. Y allá en Estados Unidos se ha medido que 2/3 de la población de adultos tienen problemas de peso o están obesos. El 66% es demasiado. Antes, una persona gorda o excedida de peso era algo raro. Incluso en algunas culturas se consideraba algo muy bello porque era una persona mucho mejor preparada para la escasez, una persona que tenía mucho más acceso a los alimentos, sobre todo cuando era difícil acceder a tener una alimentación abundante. Actualmente con la globalización y el comercio es muchísimo más fácil. Por lo tanto, no son pocas las personas que se van a beneficiar de este curso. Hay millones de personas que realmente necesitan una oportunidad como esta, una oportunidad para aprender un camino sencillo que no quiere decir que no requiere esfuerzo, un camino sencillo o el camino más lógico para mantener una vida saludable de tal manera de perder peso. Al perder peso, no solamente mejorarás tu figura, sino que vas a controlar parámetros como, por ejemplo, riesgo de enfermedades cardiovasculares, riesgo, por ejemplo, de tener diabetes, incluso más allá de la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, sin fin de enfermedades que realmente este curso no lo vamos a orientar a términos muy complejos. Nos vamos a alejar un poquito de la complejidad que la medicina entrega habitualmente para hacerlo mucho más ameno, mucho más sencillo y la verdad es que genere realmente un impacto mucho mayor en ti. Normalmente entre las ciencias de la salud y la gente y los pacientes hay un problema de comunicación, porque se ocupan lenguajes distintos. Entonces, si bien en el instituto nos caracterizamos por un trabajo muy serio, voy a ir intentando generar mediante ejemplos, mediante explicación de términos, mediante diferentes herramientas,
que el curso sea más sencillo, lo más sencillo posible. Pero muchas enfermedades puedes evitar mediante el control del peso, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer se ha visto que se tienden a desarrollar más en gente que está más gorda. Por lo tanto, sin duda que controlar el peso puede ser una ayuda enorme, tanto en adultos como en niños. Incluso en niños, recuerdo una investigación que leí hace algunos años, hecha en Australia, que indicaba que los niños más gordos hacían una evaluación en la etapa escolar, niños muy pequeños. Y a estos niños se les evaluaba respecto a la percepción de sí mismos. Y los niños más gordos tendían a sentirse que eran los niños más feos y más tontos de todo su grupo, lo que sin duda impacta enormemente la salud de una persona. Porque a veces se nos olvida, eh, tomamos algunas direcciones en la vida que son medias automáticas o simplemente porque el resto de la gente lo hace, pero si tú lo piensas bien, ¿por qué es importante perder peso? ¿Por qué es importante levantarse todos los días e ir a trabajar? ¿Por qué es importante, qué sé yo, por qué compras la ropa que te compras? ¿Por qué tienes este computador en tu casa mediante el cual estás, o en tu oficina, qué sé yo, donde estás viendo este curso? Porque hay una cosa que nos motiva y que nace desde el interior, que es la necesidad por sentirse bien, la necesidad de ser feliz a fin de cuentas. Pero lamentablemente, el mundo globalizado en que estamos viviendo, la tendencia de mercado que estamos viviendo y que hemos creado, nos está controlando. Que es un tema que vamos a ir conversando en este curso. Por lo tanto, muchas de las acciones que nosotros llevamos a cabo se alejan un poco del objetivo real de la vida, que es ser una persona feliz. Sin duda, un niño sano y un adulto sano van a ser personas mucho más felices. Si tú estás en tu peso ideal y estás lleno de energía y te sientes bien contigo mismo y tienes una autoestima saludable, sin duda que la vida toma otro color. Y eso es lo importante de estar delgado, levantarse cada día y poder sentirte bien contigo mismo. A veces pasamos por momentos en la vida donde necesitamos un pequeño empujón. Para algunas personas es difícil dejar de comer y con los alimentos están llenando un vacío, por ejemplo. La ansiedad los hace comer muchísimo. Y aquí en este curso tú vas a ir aprendiendo por qué. Y cuando sepas por qué, va a ser mucho más fácil controlarlo y disminuirlo. Pero siempre vas a tener que poner de tu parte. También te quiero hacer una invitación. Te hago una invitación a que lo que aprendas en este curso, en este programa, lo apliques con mucha voluntad. Porque si no lo aplicas con voluntad, va a faltar la parte más importante de todo el tratamiento, que es la parte que pones tú, que es la parte donde tú, de corazón, tienes que poner la fuerza necesaria para poder cambiar tu vida. Y como profesional de la salud, ya estoy estudiando mi tercera carrera en el área de la salud y he tomado montones de cursos y cosas que no vienen al caso, te digo que este mundo globalizado y este marketing que te introduje, que te comenté hace un momento, realmente lo que ha conseguido en muchas áreas del conocimiento, en muchas áreas de la vida, es engañar a la gente. Y muchas personas están buscando una solución para perder peso muy barata, muy rápida y donde no haya que hacer nada. Y es así como los charlatanes abusan de esa gente que tiene la esperanza y que por supuesto no tiene conocimiento acerca del funcionamiento del cuerpo humano. Y lo que le digo a mis pacientes yo, ¿cuántas formas crees tú que hay para perder peso? ¿Cuántas formas realmente hay para tener un peso ideal? ¿Cuántas formas crees tú que existen? Estás pensando en números.
Estás pensando quizás que te estoy haciendo una pregunta capciosa, que voy a salir con alguna sorpresa. Piénsalo bien. Has escuchado muchas veces que hay una infinidad de dietas. Hay montones de técnicas. Más adelante vamos a hablar de los métodos convencionales, los clásicos, los que se han denominado, según los libros, las únicas formas de perder peso. Nosotros nos vamos a dar cuenta que eso no es real, pero solamente cuando vamos a los principios básicos de la biología, de la ciencia de la vida. Si quieres saber cuántas formas hay de perder peso, te digo que de todo corazón y por medio del estudio que yo he desarrollado, solamente hay una forma de perder peso. Solamente hay una forma de tener tu peso ideal. Solamente una. Y mientras los pacientes o las personas, mientras tú no camines este único camino que hay para ser una persona saludable y delgada, no lo vas a alcanzar. Puedes acercarte mucho, pero como no vas por el camino correcto, tarde o temprano te vas a desviar y vas a volver a estar gordo y enfermo. Es por eso que en este curso te voy a mostrar la manera más sencilla, porque definitivamente es la única manera de ser una persona delgada para siempre. ¿Te parece interesante? Te vas a dar cuenta que a la medida que vayamos avanzando en el curso, te va a parecer muy lógico lo que te voy contando. Te va a parecer, bueno, algunos datos sí no los vas a haber escuchado nunca, lo más probable, porque son datos científicos bastante actuales, que sin duda lo que hacen es reforzar realmente los principios básicos de la medicina. Bueno, por lo tanto, perdiendo peso, llegando a tu peso ideal, vas a poder incluso prevenir enfermedades, como te decía. Hay muchísimas dietas y programas para bajar de peso, muchísimas. Cada día hay más programas de control de peso, pero simultáneamente cada día hay más gordos y cada día hay más obesos. Cada día hay más médicos y cada día hay más gordos. Cada día hay más nutricionistas y hay más gordos. Cada día hay más fisioterapeutas, profesores de gimnasia, pero cada día hay más gente gorda. Cada día hay más gimnasios, pero hay más gordos. Cada día hay más productos para perder peso. En el supermercado, en las tiendas, productos, primero fueron diet, después fueron light, ahora hay un montón de cosas. Pero cada día hay más gordos. La tendencia es hacia el alza. Por lo tanto, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y esa pregunta solo tiene una respuesta. Algo definitivamente está mal. Y eso que está mal es lo que tienes que aprender tú en este curso. Se dice que el exceso de calorías te hace engordar, que la falta de ejercicio te hace engordar. Se dice que es tal como un automóvil, que tú necesitas combustible para moverte, pero a diferencia de un automóvil, si tú tienes combustible en exceso lo puedes almacenar como grasa. Definitivamente esto es correcto. Lo que sucede es que a estas afirmaciones les faltan algunos datos, porque solo con esta idea, mucha gente come menos calorías, hace más ejercicio, empieza a perder peso, pero muchas de estas personas, no todas, pero muchas, vuelven a subir. Lo más probable es que si tú estás viendo este curso, seas una de esas personas, o conozcas a alguna de esas personas. Cuando le comenté a algunos colegas, yo llamo colegas a todos los miembros del área de la salud, del equipo médico multidisciplinario, y unas colegas nutricionistas supieron que íbamos a lanzar este programa y querían tomarlo. No porque sean gordas, son delgadas, pero sabían que iban a poder aplicar algo en sus pacientes. ¿Por qué? Porque en la universidad, cuando tú te sientas a aprender y estudias lo que realmente te entregan, no se te entrega muchas veces la integración de todo el conocimiento. No hay una formación en los pilares fundamentales de las ciencias de la vida, porque simplemente la medicina se ha vuelto muy alópata, muy ver signos y síntomas. Si el paciente está muy gordo, entonces hay que abrir y hay que sacarle la grasa.
¿Qué es eso? Yo no dudo que exista gente que se beneficie de eso. Y lo vamos a conversar también un poco más adelante. Se habla, por ejemplo, de las calorías, que las proteínas tienen 4 calorías por gramo, que los hidratos de carbono tienen 4 calorías por gramo, que la grasa tiene 9 calorías por gramo, de que yo debo calcular qué es lo que estoy comiendo para que la cantidad de calorías que estoy consumiendo sea por lo menos igual a la cantidad de calorías que gasto. Y si llego a comer más calorías de las que estoy gastando, voy a empezar a engordar. Por lo tanto, si quiero bajar de peso, o como menos calorías de las que gasto, o gasto más calorías de las que como. Pero de alguna manera tiene que haber una brecha entre las calorías gastadas y las consumidas. Eso es, podríamos decir, técnicas para control de peso convencionales, que sin duda no están mal, pero las podemos completar un poco más todavía. ¿Será suficiente preocuparse solamente de estos parámetros? Por algo no están funcionando. Y tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué engordamos? ¿Por qué engordamos? ¿Es realmente un exceso de calorías, una falta de ejercicio y nada más? Si mi padre era gordo y mi madre era gorda, ¿voy a ser gordo yo también? Entonces, si como solamente productos de control de peso, por ejemplo, esos, el pan envasado que venden, que afuera le ponen a una mujer delgada comiendo pan y que le agregan un colorante, café, para que parezca pan integral, entonces voy a ser delgado. Y me quedan dudas respecto a eso. Si realmente todos los profesionales de la salud supieran por qué engorda la gente, yo creo que habría muchos menos gordos. Todos tenemos pacientes que no bajan de peso. Gracias a Dios, los míos se han transformado en una minoría que tiende a cero. Y en ellos lo que aplico son los 7 secretos que te voy a entregar acá, los cuales tienes que seguir con mucha perseverancia, recuerda. Entonces, el exceso de calorías, es el sedentarismo. Entonces, ¿por qué las personas cuando consiguen comer menos calorías y hacer ejercicio, en algún momento vuelven a engordar, no pueden seguir comiendo menos calorías, no pueden seguir haciendo ejercicio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es falta de motivación solamente? ¿Es un problema de depresión? Si nos introducimos en psicología, estamos en una época donde en la Facultad de Medicina yo conversaba con dos profesores, una profesora, una doctora, que fue la que me hizo clases de psicopatología en medicina, y también con el profesor que me hizo clases era una asignatura similar a antropología, una cosa de esas humanistas que te enseñan en la facultad. Respecto a que de las enfermedades mentales que están descritas, para que tú sepas, todas las enfermedades mentales están en un libro que tú puedes buscar en internet que se llama DSM-4. Y el DSM-4 contiene toda la lista de las enfermedades, los signos, síntomas de cada uno de los pacientes, y lamentablemente esas enfermedades, a diferencia de otras, porque a diferencia de otras, no tienen una manera científica de encontrarse. Por ejemplo, si un paciente tiene una fractura, yo miro una radiografía o miro una tomografía computada y yo puedo decir que este paciente tiene una fractura. Tiene una fractura en la base del cráneo y tiene una hemorragia en tal zona. O si el paciente tiene un aneurisma aórtico, tú miras una radiografía de tórax, le miras y dices, este paciente aquí tiene el botón aórtico, está ensanchado, la aorta descendente, y puedes tomar una tomografía para poder mirar. O, por ejemplo, si un paciente tiene una hiperglicemia, tú tomas un examen de sangre, vas a mirar los parámetros y vas a decir, este paciente tiene una X cantidad de glucosa en la sangre, que es sobre lo esperado, o bajo lo esperado.
Pero en las enfermedades mentales no se puede medir eso. Las enfermedades mentales se diagnostican solamente a pulso, como diríamos, o al ojo, como se podría decir en algunos países, o mediante la percepción subjetiva del doctor que está haciendo el diagnóstico. Por eso algunos pacientes, si van al psiquiatra, a distintos psiquiatras, los diferentes psiquiatras pueden hacer distintos diagnósticos. El trabajo de un psiquiatra es muy difícil, porque lamentablemente no cuenta con herramientas científicas para poder hacer diagnósticos, ni tampoco pedir exámenes. Por lo tanto, en la salud mental, dentro de todas las ramas de la medicina, podríamos decir que es la que está manejando más a ciegas. Tú sabes que cuando manejas a ciegas no llega a buen puerto. Por lo tanto, incluso si a un paciente se le dice que tiene depresión y se califica la depresión, o se cataloga la depresión como una enfermedad, como si fuera un problema químico del cerebro, existen muchas personas que van a rebatir esa afirmación. Una de esas personas soy yo. No me parece la idea de catalogar de enfermedad o de desequilibrio bioquímico a un paciente que lo único que tiene es pena. Sin duda, hay psiquiatras y psicólogos y otros tipos de profesionales que logran identificar a un paciente con pena de un paciente que realmente tiene un problema. Por ejemplo, yo estaba atendiendo en mi consulta, en mi oficina, pacientes. En esa época, porque estoy contando esta historia, estaba en el piso 6 de un edificio. En el piso 9 había un psiquiatra. Y un día estábamos atendiendo y a la hora de salida hablo yo con el mayordomo del edificio y me comentó que una paciente se había suicidado. Fue al psiquiatra al piso 9, fue la paciente con su hija, o sea, me equivoco. La mamá llevó a la hija era la paciente. Estaban en la sala de espera del doctor. La mamá fue al baño, porque todas las consultas tienen baño para pacientes, y la hija se quedó en la sala de espera esperando a la mamá. Y cuando la mamá salió, la hija no estaba. La hija había salido y en el pasillo del edificio entonces, hay unas ventanas al frente de los ascensores y la niña se tiró del 9º piso y se suicidó. Yo no dudo de que esos pacientes necesiten tomar medicamentos para evitar cosas como esa. Pero lamentablemente la gente por un lado abusa y presiona al psiquiatra porque si no te da medicamentos no vuelves a ir. Y por otro lado también hay psiquiatras que simplemente consideran la depresión en todos los casos, en muchos casos y en muchos casos que no lo es, como una patología química, una alteración química del cerebro. Y nos olvidamos que el paciente puede tener pena. Por ejemplo, porque es muy gordo, porque se divorció, porque sufrió una infidelidad. Puede haber desarrollado su personalidad desde la infancia con problemas de inseguridad, que si no los supera, va a ser difícil ayudarlo. Tenemos que ir hablando de este tema poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace engordar? Se dice que solamente existen 3 formas de perder peso. Tú entras a internet, a páginas establecidas, como la Biblioteca Médica de Estados Unidos, buscas en libros de medicina, se dice que comer menos calorías, quemar más calorías y cirugía. Sin duda, es lo que se hace habitualmente. Y en estas 3, podríamos decir, bases del control de peso clásico, que seguramente tú ya has pasado por esto, existen, por ejemplo, nutricionistas que tienen la capacidad de desarrollar mucha más empatía con el paciente, que lo acompañan, que lo motivan, que se ponen en su lugar y son capaces de generar en el paciente el ímpetu o motivar el ímpetu que nació en el paciente para que vaya perdiendo peso, para que se mantenga en una dieta hipocalórica, que se mantenga en el gimnasio haciendo deporte o haciendo cualquier actividad física, puede ser también fuera del gimnasio, que es mucho más entretenido. Hay otras personas que con pocos kilos de más pasan por el quirófano habitualmente, también es opción de cada uno, ¿ya? Pero ¿realmente son estas las únicas maneras de perder peso? Cada día hay más gordos. Seguramente, si tú estás viendo este video, eres una de las personas o conoces a una persona que pasó por este camino y que está gorda nuevamente. Por ejemplo, ya te hablé que mucha gente sigue una dieta hipocalórica y luego la tiene que dejar. O comienza a hacer ejercicio para quemar más calorías y luego lo deja. O ambas cosas.
come menos y hace más deporte, pero después vuelve a estar gordo. Y hay otras personas que pasan por el camino de la cirugía. La última vez que fui al simposio nacional de obesidad que da acá en Chile la SOCHO, son todos los doctores nutricionistas, diferentes profesionales que ven los problemas de obesidad en Chile, la Sociedad Chilena de Obesidad, el doctor dijo un dato que, muchos datos que me llamaron mucho la atención, muchos de ellos están en esta presentación, otros no. Pero un dato que es muy lógico, pero interesante, por un lado, dos datos te quiero comentar de eso mejor. Sobre todo si eres un profesional de la salud que está en este curso. El doctor nos contaba que, a pesar de lo que se nos enseña en la universidad, porque cuando estudiamos morfología o anatomía y fisiología, se nos dice que existe el tejido adiposo, ¿cierto? La verdad es que, según investigaciones actuales, los doctores están pensando que no es el tejido adiposo lo que realmente vemos, porque lo que realmente sería que existe es el órgano adiposo. Y si ese órgano adiposo realmente no es el tejido, por las clasificaciones que se usan en medicina, la diferencia real sería que tiene funciones muy importantes y que retirar la grasa del cuerpo sería como retirar cualquier otro órgano y tú te quedarías sin un abanico de funciones metabólicas importantes. Del punto de vista de que el tejido adiposo deje de ser tejido adiposo y pase a ser el órgano adiposo, inmediatamente tenemos que replantear cirugías como la liposucción, etc. Es cuando el cirujano interviene al paciente y saca mecánicamente una cirugía la grasa dentro del paciente. Definitivamente porque te vas a quedar sin un órgano. Se ha visto que los pacientes que se operan, por ejemplo, para adelgazar el tronco, como necesitan de este órgano, tienden después a generar muchísima grasa en los brazos, por ejemplo, y en las piernas, y se vuelve una persona delgada de brazos gordos. Es típico que le pasa a las modelos de televisión. ¿Por qué? Porque solamente existe un camino para ser delgado, y ese camino no involucra la cirugía en la mayoría de los casos. Sin duda que hay pacientes que la pueden necesitar, casos extremos, no lo dudo en lo absoluto. Pero la cirugía se está utilizando de una manera exagerada. Por lo tanto, ¿es cierto que existen solamente 3 maneras para perder peso? La verdad es que esto es completamente falso. Esto está incompleto. Le faltan datos que yo te voy a entregar en este programa. Son muy pocas las personas que necesitan cirugía para perder peso, pero muchas son sometidas. Podríamos decir que pocas personas necesitan la cirugía y muchísimas la reciben. Evidentemente esto va a generar problemas. Va a generar que la grasa se empiece a desarrollar en partes del cuerpo donde no debería. Y la persona entonces va a perder una figura normal. Muy complicado. Podríamos decir que si vamos penetrando el cuerpo desde lo más superficial a lo que está más profundo, tenemos la piel y a grandes rasgos después viene la grasa, tejido adiposo, que es el órgano adiposo ahora. Bueno, no es ahora el órgano adiposo, hay algunos médicos que piensan así. Es una posibilidad que exista. Luego de este tejido adiposo o órgano adiposo viene la musculatura y luego de esa musculatura está lleno de órganos. El hígado, los vasos, el estómago, los pulmones, el corazón, qué sé yo, el colon, muchas cosas. Y entre medio de estos órganos también hay grasa. Por lo tanto, si la grasa que es retirada con cirugía es la grasa que está bajo la piel, no la que está bajo los músculos, no es la que está más adentro, porque recuerda, tenés dos grasas. La grasa que está bajo la piel, pero después viene una pared de musculatura. Y más profundo, hay más grasa. Esta grasa que está más profunda no se retira en la cirugía. Sería impensado, peligrosísimo. Se retira la grasa que está adelante de la musculatura, bajo la piel. Una vez que se retira esta grasa que está bajo la piel, la grasa de las extremidades superiores y las extremidades inferiores empieza a aumentar con más facilidad.
Pero ¿qué otra grasa nos queda para que aumente? La grasa que está dentro del cuerpo más profundo de la musculatura, la que está rodeando los órganos. Que cuando aumenta la grasa del cuerpo, esa es la que más daño provoca. Por lo tanto, después de esas cirugías que destruyen el tejido adiposo, va a crecer la grasa que está adentro y que podríamos diferenciarla de la otra. La grasa que está solo bajo la piel es la grasa que te hace verte gordo o feo, pero la grasa que está detrás de la musculatura es la grasa que te mata. Y esa grasa que te mata aumenta con más facilidad después de que eliminas esta grasa que está superficial. Es muy complicado el tema de la cirugía. Hay que pensar muy bien antes de operarse. Como te digo, sin duda hay personas que lo necesitan. Yo conozco pacientes que se han beneficiado muchísimo de la cirugía, pero son pocos casos. Se ha creado un mundo con imágenes falsas que engañan a la gente. La gente busca también una forma anatómica de su cuerpo que es irreal. Tienes que entender una cosa. Mientras tú estés buscando una forma anatómica para tu cuerpo que no es real, vas a caminar un camino para perder peso que no existe. Tarde o temprano vas a caer. Porque el camino para tener un peso ideal es solo uno. Y al final está tu peso ideal. Los otros caminos se pierden hacia cualquier dirección. Se pierden hacia problemas mentales, emocionales, anorexia, depresión, podríamos decir, que son las clasificaciones convencionales, pero te llevan a angustia. ¿Ya? Te llevan a mucha angustia esos caminos, podríamos resumirlo desde el punto de vista más sencillo. A veces incluso una desnutrición complicada. Problemas familiares, laborales, problemas de pareja. Sin fin. Entonces, si tú quieres perder peso, lamentablemente por un lado no tienes más opción que seguir el único camino que existe, y afortunadamente te lo estoy presentando ahora. Y este camino lo vas a poder compartir con mucha gente. Bueno, ¿cuál es el eslabón perdido en la nutrición que impide a la gente ser delgada para siempre? ¿Cuál es este eslabón perdido? ¿Cuál es esta piedra angular en la que faltó al construir los paradigmas de la pérdida de peso? Faltó la primera piedra, se derrumba todo lo demás. ¿Cuál es ese eslabón perdido? Bueno, para llenar ese eslabón perdido, para llenar esa piedra angular, podríamos decir, te quiero explicar esa piedra angular en 7 secretos. Y estos 7 secretos te van a dar una idea mucho mejor de cómo realmente fundamentar un estilo de vida que te haga ser una persona con la figura que realmente tú buscas, con la figura que realmente necesitas para verte bien y sentirte bien, con la mejor figura que tu cuerpo puede alcanzar ganando salud. Un estilo de vida saludable, si bien tiene parámetros generales similares para toda la gente, cuando uno no lleva una vida saludable, eso te afecta, te enferma, te hace mal, afecta negativamente al cuerpo. Pero a todas las personas las afecta de formas levemente distintas. ¿Y por qué? Debido a que tenemos una individualidad bioquímica. Todos somos diferentes químicamente. Hay una serie de procesos celulares, particularmente en el núcleo de las células, que parten desde los gametos que entregan los padres, que son los espermatozoides, los ovocitos. Cuando se genera la fecundación hay un montón de cosas que generan variaciones, las mutaciones que se viven cada microsegundo. Hace que seamos todos distintos. Incluso en gemelos idénticos, leí una vez que un doctor experto en genética norteamericano decía que incluso en gemelos idénticos, la misma reacción química puede ocurrir en un gemelo 10 veces más rápida que en el otro gemelo. Por lo tanto, las diferencias bioquímicas, imagínate en personas que no son gemelos, pueden ser enormes. Sin duda no podemos saltar
ese tipo de información tan importante. La capacidad de tolerar, la tolerabilidad también es individual. Hay patrones genéticos que no son constantes, todos tenemos una capacidad de adaptación distinta. Van a haber personas que engordan, pero con mucha facilidad, y otras personas que no. Van a haber personas también que cuando engordan sienten que lo que tienen es más grasa. Van a haber otras personas que cuando engordan sienten que lo que tienen realmente es retención de líquido. Y ese es un dato muy importante que te quiero dar. La medicina no puede dejar de ser integral, no puede dejar de ser holística, no puede dejar de ver al cuerpo como una sola cosa. Es un error trascendental no entender que todos los órganos funcionan juntos en el 100% de los casos. Se tiende a decir que tal enfermedad es la patología de un órgano, incluso si yo saco el órgano, lo cambio por otro, la persona se va a mejorar, pero eso es falso, eso es un error. Si realmente tú estás gordo y no comes nada, haces ejercicio y no bajas nada de peso y sientes que lo que más tienes es retención de líquido, clásico paciente que se entierra el dedo y le queda un hoyito, le queda un agujero, una depresión, cuando se aprieta donde tiene más grasa, tiene mucho líquido. Se ven con la cara estirada, brillante a veces, y a veces simultáneamente tienen mucha grasa y además retiene mucho líquido. Y se ha visto, de todo lo que yo he leído, lo que más me ha gustado y más me ha dejado satisfecho es el descubrimiento de que una persona, y pon mucha atención a lo que te voy a decir, anótalo ahí, lápiz y papel. Si no tienes lápiz y papel, ponle pausa al curso y toma un lápiz y papel porque vas a tener que tomar muchos apuntes acá. Una persona va a retener líquido constantemente y va a engordar a raíz de eso más de lo que debería cuando esté en una situación de desamparo. ¿Cómo? Por ejemplo, tengo una paciente, se hincha mucho, va y viene el problema en ella, porque le aparece, lo soluciona, pero después vuelve a revivir el conflicto otra vez. Es muy religiosa ella, y en su congregación religiosa, en su iglesia, son muy estrictos. Y ella es madre soltera de 2 niños de papás diferentes. Y esta paciente, ya los niños están relativamente grandes, un poquito crecidos, son todavía niños pequeños, pero son relativamente autónomos. Esta paciente constantemente está sintiendo que la iglesia la deja de lado. Y cada vez que tiene un problema y la iglesia la bota y la deja de lado, se hincha. Está desamparada. Para sentirte desamparado necesitas sentirte que estás fuera de un núcleo que realmente es vital para ti. Un núcleo donde sin estar dentro con esas personas, con ese grupo, realmente la vida podría llegar a correr peligro. Y para una persona muy religiosa, ¿qué más importante que pertenecer a su grupo religioso? Es como para un niño pequeño pertenecer a su familia. Para un bebé pertenecer a su familia, estar con sus padres, o por lo menos con su madre. Y la verdad es que eso se puede ver en los pacientes con una tomografía computada en el tronco encéfalo. Y se ve cambios funcionales en los pacientes que están viviendo ese problema, y eso genera un cambio en el funcionamiento de los riñones y el paciente lo tiene líquido. Por lo tanto, la mejor manera de evaluarlo siempre es mediante los 3 parámetros, la semiología, la conversación con el paciente, ver realmente que existe este conflicto de desamparo, estar como, imagínate que yo tomo un pez y lo saco de la pecera y lo boto, va a morir. Es un desamparo letal, a eso me refiero, muy grande. Incluso a veces en estos pacientes se genera un poco de estrabismo en los ojos. Y cuando el paciente te relata, eso es muy importante, sobre todo si eres un profesional de la salud, si eres un colega, cuando el paciente te relata la vivencia, muchas veces, y pon mucha atención en la consulta, el paciente va a generar un estrabismo. El recto lateral o el abducens
el músculo abductor, va a generar con el músculo oblicuo movimiento de los ojos o con el recto lateral movimiento del ojo, del globo ocular, por decirlo de una manera más linda. Y ese paciente de uno de los ojos o del ojo dominante va a generar un estrabismo cuando te esté contando y vas a poder completar la semiología de ese paciente y entender que hay que actuar a ese nivel. Y si no se resuelve el conflicto, el paciente podría perder peso en grasa, pero va a estar reteniendo mucho líquido y no va a poder bajar bien. Mucho más grave cuando el paciente vive el conflicto de manera repentina y en secreto y no lo cuenta. Se ha visto que si el paciente lo comenta, o por último no ha vivido en secreto, no afecta tanto el cuerpo. El médico que llevó a cabo este descubrimiento y que yo he visto que se cumple en el 100% de los casos de mis pacientes, pocas veces uno puede aprender algo en las ciencias de la salud que se cumpla siempre. De hecho, muy pocas cosas se cumplen siempre. Y hablando científicamente, quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo estudié, cuando yo estaba en el primer año de medicina, en la carrera de kinesiología y fisioterapia no se generaba, nunca me dieron esa charla, pero sí tanto una vez un profesor, un doctor que es quiropráctico, me habló algo parecido, y este otro profesor, que es profesor de genética también, pero en medicina, el otro en quiropraxia, decían, la ciencia, y yo te lo he repetido en muchos cursos porque yo pienso igual, la ciencia tiene el único objetivo de encontrar la verdad. ¿Y qué es lo que sucede cuando un científico piensa que tiene la razón en algo, piensa que conoce algún parámetro, que domina algún tema, y de repente encuentra una evidencia que le demuestra que lo que él sabe está mal? Por ejemplo, yo sé que si un paciente le sube la temperatura corporal, por ejemplo, 1 grado, debería aumentar su frecuencia cardíaca a unas 10 palpitaciones por minuto. O algo más sencillo. Yo sé que si lanzo una pelota, un balón hacia el cielo, va a caer. Yo lo lanzo, va a caer. Lo puedo lanzar 1000 veces y las 1000 veces va a caer. Incluso la ciencia ha avanzado tanto que yo puedo predecir cuánto se va a demorar en caer, la velocidad que va a alcanzar y el impacto, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa si yo lanzo esa pelota, ese balón y no cae? No se está cumpliendo la predicción del conocimiento. Y eso quiere decir que lo que se sabe de la ley de gravedad está mal, porque debería caer. ¿Qué es lo que hace un científico? Un científico investiga por qué esa pelota no cae. A un científico realmente el otro millón de veces que la pelota cayó no le interesa. A un verdadero científico le interesa por qué esa una en 1 millón no cayó. Y podría pasar el resto de su vida descubriendo por qué no cayó. La medicina no funciona así. La medicina tiene mucha tecnología, pero carece de ciencia. No tiene pensamiento ni método científico. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un paciente, qué sé yo, con cualquier enfermedad, y tú vas al médico, y el médico te da un medicamento y no te sanas, o te operan, te pasas por una cirugía y no te sanas, el médico te dice, no funcionó, siendo que debería funcionar realmente. Cuando un paciente, por ejemplo, está gordo y está hinchado, reteniendo líquido, y tú conversando con él, solucionas el conflicto de abandono, de desamparo, y el paciente baja de peso, y bota todo ese líquido, incluso puede ser una pequeña infección renal, y funciona lo que te estoy diciendo. Cuando un médico o un nutricionista lo ve, dice, podría haber sido coincidencia, porque como son descubrimientos muy modernos,
no todo el mundo ha leído acerca de ello. Y lo olvida, lo deja de lado. No le interesa saber mucho más al respecto. ¿Por qué? Porque no se parece a lo que él sabe. Como no tiene una mentalidad científica, no le interesa saber qué es lo que sucede en los casos donde no se cumple la predicción del conocimiento. Sin darse cuenta que realmente en esos casos están los secretos para conocer la verdad completa. Eso es lo que a mí me motivó principalmente a entrar al mundo de la medicina natural. El mundo de la medicina natural está atestado, está rebalsándose, está repleto de científicos que lo único que están buscando es la verdad. Y sus descubrimientos a veces son tan diferentes a lo que está en los libros de medicina que para todos los profesionales de la salud que carecen de una mentalidad científica, que son la mayoría lamentablemente, son descubrimientos tan distintos que simplemente los rechazan y los ignoran. Lo que es un error. Espero que eso no te pase a ti. Y bueno, te hablaba de que para todos es diferente. Algunas personas van a engordar con mucha facilidad, otros no van a engordar con tanta facilidad. Lo importante es que logres aceptar cuáles son los parámetros en los que se maneja tu cuerpo y corrijas realmente todo lo que te está haciendo engordar con mucha fuerza de voluntad. Porque recuerda, si no tienes voluntad no vas a conseguir nada. Porque ¿cuántos caminos hay para perder peso? Uno solo. Por lo tanto, tienes que abocar toda tu fuerza a recorrer ese único camino que existe. Ya no te puedes rendir. Porque cuando uno piensa que hay más de una opción para ser una persona sana y delgada, uno dice, bueno, si no me funciona esta, me funcionará esta otra. Y si esta no me gusta, sigo por la de allá, por la de allá, por la de acá, por la de allá. O por la de acá. Para otras cosas pueden haber muchas vías. Para tratar un lumbago, una cefalea. Pero para perder peso realmente y ser una persona delgada el resto de tu vida, solamente hay un camino. Hay que enfrentarlo, hay que asumirlo y hay que responsabilizarse, por lo tanto, de caminar ese camino hasta el final o hasta donde tú quieras. Bueno, comer demasiado o no ser lo suficientemente activo físicamente pueden contribuir a estar gordo. Eso es completamente lógico y es cierto. Para mantener tu peso, las calorías que ingieres deben equivaler a la energía que gastas. Eso es lo que se te dice habitualmente. Le vamos a dar varias vueltas a esta idea. Para bajar de peso tienes que comer menos calorías de las que gastas o gastar más calorías de las que comes. Por lo tanto, lo que se le motiva a los pacientes es a seleccionar alimentos bajos en grasas y bajos en calorías, consumir porciones más pequeñas y más veces al día, para no aumentar tanto la glicemia, y evitar el exceso de hidratos de carbono, por ejemplo, no tomando bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, sino que tomando agua. Son buenos consejos. Y también es un excelente consejo ser una persona físicamente activa. Maravilloso.